Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y efectivamente os traigo un hecho gravísimo, como es, a mi entender, que se abre la puerta, por culpa de Pedro Sánchez, a la expropiación de viviendas. Sabéis que están todo el día últimamente en los medios, televisión, periódicos, con el problema de la vivienda, y ahora sale por todos los lados que el mayor problema que hay en España es la vivienda, y no digo yo que no sea un gravísimo problema, ¿no? Eso no lo digo. Lo que pasa es que siempre que los medios hacen algo, porque al final el gobierno está detrás, que es el que lo subvenciona, hay un interés en el cual no se nos está diciendo lo que se pretende, y ahora vemos que lo que se pretende, y ya a través de lo que os voy a contar ahora lo vamos a ver claro, es iniciar, cuando el gobierno quiera, expropiaciones de viviendas. Eso siempre es lo que está detrás, algo oscuro en este gobierno, y por eso tiene que irse cuanto antes. Os lo voy a contar, lo está haciendo Pedro Sánchez ya, una sentencia del Tribunal Constitucional de este viernes, terrible, que abre la puerta a las expropiaciones de viviendas. Bueno, vamos a ver todo esto, porque creo que es muy grave, y lo que hace es que, que tenga más ganas que nunca de que se vaya Pedro Sánchez y de que tengamos conciencia de que se tiene que ir cuanto antes. Venga, vamos a ello. Bien, efectivamente, mientras nos están mareando, en mi opinión, con Eurovisión y que va Melody, que me alegro muchísimo, pones la televisión a ver y todo el rato está eso, y ahora ya tenemos el juicio el lunes de Jenny Hermoso y Rubiales por ese beso, por el cual le piden penas de cárcel. Bueno, pues ahí lo tenemos, lo tendremos toda la semana, haré algún vídeo porque hay gente que le interesa, pero al final es lo de siempre, siempre hay cortinas de humo para tapar las cosas auténticamente relevantes. También ha habido un tema judicial, que no he hecho el vídeo porque no sé ni quiénes son, de una chica que es Pantoja, algo sobrina de Isabel Pantoja, algo así. Hay gente que me ha pedido el vídeo, pero si es que no sé ni quién es, entonces difícilmente puedo hacer un vídeo sobre gente que no conozco en un tema que además creo que es bastante delicado. Bien, antes de ir a lo que os voy a contar en este vídeo, que como os digo es muy grave, las dictaduras no llegan en un día, las dictaduras de este tipo, que ya no son golpes militares, se van imponiendo poco a poco, lo vamos viendo, y sobre todo de un modo gravísimo desde 2020 en España, terrible, ¿no? Bueno, y en Europa también, yo diría que básicamente es una cuestión de la Unión Europea. Bien, antes de seguir con el vídeo os pido como siempre el like, dejadme comentarios a ver qué es lo que os parece todo esto, y suscribíos con campanita importante para que os avisen de los vídeos. Y muchísimas gracias por estar ahí y feliz tarde de domingo. Fijaos, esto es gravísimo porque se trata de una sentencia del Tribunal Constitucional. Una sentencia del Tribunal Constitucional que avala la expropiación de viviendas. Lo vamos a ver ahora. Os dejo abajo el enlace a la sentencia, como siempre. Está en la descripción del vídeo, que hay gente que me dice, no encuentro descripción del vídeo, el enlace, porque yo no me invento nada. Lo podéis leer y lo podéis ver. Bien, lo que os estoy diciendo. El problema de la vivienda, obviamente, es grave en España. Y bueno, nos toman el pelo constante y continuamente, ¿no? Diciendo lo maravilloso que es esto, porque han subido el salario mínimo interprofesional y ya, puede la gente ganar casi 1.400 euros, pero un alquiler te cuesta casi eso, ¿no? Es terrible, y para comprar una vivienda es delirante, ¿no? Que con eso no te llega ni de lejos. En tiempos de mis padres, incluso cuando yo era joven, pero en tiempos de mis padres, te comprabas un piso con unos pocos años de salario y era algo normal, ¿no? Ahora que supuestamente, según el gobierno, vivimos tan maravillosamente bien y somos la mejor economía del mundo, para comprarse un piso con el salario mínimo es algo absolutamente delirante. Imposible, ¿no? Totalmente imposible. Y Pedro Sánchez ha prometido tantas y tantas veces construir miles, decenas de miles o cientos de miles de viviendas que, que ya si hubiera construido todas las que ha dicho ya había solucionado todo el problema de vivienda, pero creo que no ha construido ni una sola. Ha mentido, para variar, y como siempre. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional, como sabéis, y por culpa de Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular, y así tengo que decirlo, se le entregó en bandeja a Pedro Sánchez. El anterior Tribunal Constitucional fue el que tiró la vacunación obligatoria y quiso imponer Núñez Feijóo, y el que dijo que el estado de alarma y el confinamiento de 2020, los dos estados de alarma de Pedro Sánchez, eran ilegales e inconstitucionales. Ese estado de alarma, que ya sabéis que os dejé el recurso y todas las multas eran nulas y salidas de casa, todo fue una auténtica barbaridad ilegal. Bien, dicho eso,
Este Tribunal Constitucional, pues bueno, no gustaba a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, claro, cuando uno es un dictador o aspirante a dictador, todavía ahí estaba empezando, pues esto no le gusta. Tienes que controlar este órgano porque si no te está estropeando tus planes, ¿no? Tampoco creo que le gustara mucho a Núñez Feijóo porque le hizo lo de tirarle abajo la vacunación obligatoria de COVID, ¿no? Y entonces, lo que ocurrió es que el PP de Alberto Núñez Feijóo le dio en bandeja al Tribunal Constitucional a Pedro Sánchez a través de darle en bandeja el Consejo General del Poder Judicial. Eso fue así. Ese es el partido azul maravilloso que es la alternativa al partido rojo, rojo y azul, azul y rojo. No se pudo cambiarme la camisa y la corbata y va a dar exactamente igual. Bueno, pues esto es muy parecido, ¿no? Y le dio este Tribunal Constitucional. Bueno, pues aquí lo que ha ocurrido, y hay que decirle a cada uno los méritos que tiene, que yo no soy aquí ni de Vox ni nada que le parezca, vamos, todo lo contrario, pero ciertamente aquí la cuestión es que 50 diputados de Vox interpusieron, cuando yo lo hago por la asociación mía, yo os digo que las denuncias o las querellas son mías, con la Acusación Popular, aquí no puedo, porque yo no puedo recurrir leyes. Hace falta 50 diputados. Funciona así, el sistema es muy democrático, ¿no? Tan democrático que la gente no puede recurrir leyes. Por ejemplo, en Suiza, cualquier ciudadano puede, con número de firmas, tirar una ley del gobierno. Eso es democracia, o promulgar una ley. Eso se llama democracia. Lo que hay aquí, que no pintamos nada, esto es una pequeña o mediana dictadura. Bueno, dicho esto, hace falta 50 diputados para recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley. Y Vox, en este caso, recurrió una ley. En este caso, la ley es la 4/2016 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Entonces hay dos cuestiones que se plantean, ¿no? Os cuento un poco, así os leo. La sentencia dice, esto es tela, que si hay un incumplimiento del Tribunal Constitucional de la función social de la propiedad, de mantener una vivienda o un edificio de viviendas desocupados permanentemente e injustificadamente durante más de 2 años, no destinar las viviendas a su finalidad de residencia habitual y permanente de personas y tenerlas permanente e injustificadamente desocupadas, es una utilización anómala de la propiedad privada. Ante ese incumplimiento de la función social de la propiedad privada, de la vivienda, en este caso, se imponen en esta ley unos mecanismos de intervención administrativa que convienen para que haya esa función social. Y en concreto, son multas coercitivas para ponerla a disposición de su función social de vivienda, no tenerlas vacías, sanciones administrativas o incluso la expropiación de la vivienda o cesión temporal de uso, incluso la expropiación. Los incumplimientos de la función social previstos en la ley, decía Vox, que vulneraban el contenido del derecho a la propiedad privada recogido en la Constitución y que por lo tanto esto no se podía hacer. No se podía expropiar una vivienda porque su propietario decidiera tenerla vacía y no le apeteciera alquilarla, ¿no? Bien, pues el Tribunal Constitucional dice que, es su opinión, y aquí a mí me parece gravísimo, pero gravísimo, que no se trata de medidas limitativas que resulten excesivamente gravosas ni tampoco irrazonables, por lo que concluye que no desbordan el justo equilibrio entre la finalidad pretendida, finalidad social de la vivienda, y los medios empleados para su consecución, en un ámbito como las restricciones legales sobre la propiedad privada, en el que la doctrina constitucional viene reconociendo amplio margen en el legislador. Y por ello se permite la expropiación de la vivienda, de la propiedad privada de un particular que no la pone a disposición de otras personas para vivir. Esta ley solamente está en Cataluña. Os lo digo porque es una ley catalana del Parlamento catalán, la 1/2022. Os dejo abajo también el enlace. Bien, ¿esto qué significa? No tenemos aún esa ley. Hay otras que están y que quieren aprobarse en este sentido para toda España. También estaba en la Ley de Seguridad Nacional, que ha habido varios vídeos que he hecho aquí, y esto es lo que se pretende. Pero al declarar constitucional esto ya para Cataluña, vemos que en cuanto la ley que se aplica a todo el Estado imponga esa expropiación, ya el Tribunal Constitucional dirá que ya se ha dicho que es constitucional y que se pueden expropiar las viviendas que sus propietarios no quieran
poner a disposición de otras personas porque no cumplen su función social. Es decir, que te pueden expropiar. La cuestión, ¿cuál es? En mi opinión, ¿tenemos un problema gravísimo de vivienda? Sí, hay un problema gravísimo de vivienda, que no se puede solucionar jamás a través de quitarle la vivienda a las personas que tienen inmuebles. Eso no, porque existe la propiedad privada, salvo que vayamos a un sistema comunista tipo, pues ya sabéis, lo que decía Hugo Chávez, ¿no? Expropiese. Y esto es un poco hacia donde quieren que vayamos, un sistema en el cual el Estado te pueda quitar tu propiedad privada, en este caso es ya lo más, ¿no? El inmueble, tu propiedad privada, cuando le parezca oportuno, cuando crean que te la tienen que quitar vulnerando la propiedad privada. Y a mí me parece gravísimo. ¿Por qué? Porque la propiedad privada recogida en la Constitución es sagrada, es tu propiedad. Y tú tienes que poder hacer con tu propiedad lo que estimes oportuno. Si la quieres poner, tu vivienda en alquiler, la pones. Y si la quieres tener vacía, la tienes vacía. Porque es tuya, porque te la has comprado con tu esfuerzo, con tu dinero, o porque la han hecho tus padres y te la han dejado, o por lo que sea. Lo que no puede venir es el Estado a quitártela porque creen que su función tiene que ser otra. Bueno, ya sabéis que los estados totalitarios, como pretende ser España cada vez más, se quiere hacer este tipo de políticas. Y en mi opinión son absolutamente nefastas. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que irse Pedro Sánchez cuanto antes. En esta sentencia, obviamente, hay muchísimos votos particulares en contra. Todos los que dependen, vamos a decir, del Partido Popular. Porque claro, obviamente, estos magistrados, independientemente de que Feijóo pues haya dado en bandeja el Tribunal Constitucional a Pedro Sánchez, hay gente que está en esa línea ideológica, que obviamente pues echará pestes de Feijóo. Y aquí, estos magistrados, os voy a decir quiénes son: Ricardo Enrique Sancho, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías. Estamos hablando de 5 de 12, hacen una sentencia alternativa, un voto particular, diciendo que esto es una auténtica barbaridad. Una barbaridad. Con lo cual vemos que no es que esto sea algo así, ni que sea claro, solamente que los magistrados que son puestos por Pedro Sánchez dicen lo que Pedro Sánchez manda. Como ya sabéis que tenemos un presidente que es Cándido Conde Púmpido, que pues bueno, sigue las órdenes. Ya dijo en su día que había que mancharse la toga, pues se la manchaba y no pasaba nada. Que por cierto tiene 75 años y no se ha jubilado todavía. Fijaos cómo mantienen a quien interesa, a pesar de haber sobrepasado la edad de jubilación. ¿Por qué no hace caso a Yolanda Díaz y se va a tomar cafecito con sus amigas? Que es lo que dice que Yolanda Díaz, que es vivir la vida. No sé qué hace que no se ha jubilado ya. Creo que se tiene que jubilar forzosamente en poco más de un año. A ver si es verdad. Dicho esto, el Tribunal Supremo ha dicho esta semana, en una sentencia que ha sentado muy mal en el Tribunal Constitucional, pero muy mal, que pueden investigar a los magistrados del Tribunal Constitucional si se entiende que han incurrido en un delito de prevaricación al dictar una sentencia. Está sentado fatal porque el Tribunal Constitucional se entiende que es inmune al Poder Judicial, ya que se puedan revisar sus sentencias, porque es el órgano más alto, pero dice el Tribunal Supremo que en los elementos del tipo de prevaricación no se puede pretender que el Tribunal Constitucional quede al margen y excluido de una revisión por un posible delito de prevaricación en sus resoluciones, y que por tanto no hay una carta blanca al Tribunal Constitucional y que se le va a poder investigar y enjuiciar a sus miembros si se entiende que han prevaricado. Esto obviamente pues ha sentado muy mal en el Constitucional, pero es que sentó muy mal también en el Tribunal Supremo que el Constitucional le enmendara la plana, hiciera de una instancia más y, por ejemplo, pues modificara la sentencia de los ERE de Andalucía cuando no lo podía hacer. Y hay muchísimo malestar. Al final es un indulto encubierto que lo da el Tribunal Constitucional, que no está para... no es una instancia más, por decirlo de alguna manera. Simplemente tiene que decir, es un órgano político, no judicial, si algo en concreto está de acuerdo o no está de acuerdo con la Constitución. Nada más, esa es su función, pero se está extralimitando. Y ya, pues dice el Supremo que se podría tipificar la conducta del Tribunal Constitucional como prevaricación si la resolución dictada por sus magistrados así lo pareciera.
y que por tanto se podría investigar y se les podría investigar. Esto ha sentado muy mal, pero es que tiene que ser así. Es que no puede ser que por ser magistrados del Tribunal Constitucional puedan dictar la resolución que quieran y quedar absolutamente impunes. Importante, compañeros, se tiene que ir Pedro Sánchez cuanto antes. Esto está degenerando, España está degenerando a pasos agigantados en todos los aspectos. Nos venden que suben 50 euros el salario mínimo mientras suben las viviendas una barbaridad y la gente, claro, cada vez tiene menos posibilidades de adquirirlas, pero como eso es todo es un engaño. Y esta semana, pues bueno, después de la corrupción que hay con todos los procedimientos que están alrededor de Pedro Sánchez, que espero que sea imputado ya, cuanto antes, de todas las personas que están a su alrededor y cercanas, es algo absolutamente aberrante, pues bueno, esta semana nos distraerán con Jenny Hermoso y el terrible beso que le dio Rubiales, para que la gente pues esté pendiente de eso, y luego también con Eurovisión, y hoy hay fútbol. Y de mientras pues nos roban a manos llenas esta auténtica mafia, porque para mí no deja de ser una mafia que, pues bueno, que vive de nuestro trabajo, y nada más que de nuestro trabajo, o de lo que habéis trabajado en vuestra vida, o de lo que estamos trabajando ahora. Un fuerte abrazo, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme comentarios, dejadme like, seguiremos luchando, peleando, pico y pala, no vamos a rendirnos jamás, nunca, 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 y pelearemos hasta que se cambie este gobierno, hasta que Pedro Sánchez se siente en el banquillo, hasta que pague por sus delitos y consigamos una España donde nuestros derechos y nuestras libertades se defiendan por un gobierno limpio. Esperemos que lo consigamos. Un fuerte abrazo.